A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. Están pasando tantas cosas en Chile que un día llena de sentido al otro, y así algo está pasando que nos cuesta detenernos a reflexionar. Cuando vino el plebiscito del 25 de octubre, pero particularmente sus resultados, yo me encontraba leyendo un gran libro que aconsejo leer, Big Bang, Estallido Social 2019, escrito por Alberto Mayol, editorial Catalonia. Se los aconsejo porque son esos libros que ayudan a entender más lo que está pasando en el Chile de hoy, algo que de por sí ya no es fácil y por lo tanto es una gran tarea dotarnos de elementos de reflexión, recordatorios, etcétera, que nos permitan entender más. Así que les aconsejo este libro y mientras tanto vamos conversando. ¿Con quién? Con su autor. Estamos junto a Alberto Mayol, nuestro invitado es sociólogo, licenciado en estética, es académico asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago y dirige la Universidad de Santiago de Chile y dirige el Centro de Investigación, Sociedad y Economía y Cultura de la USACH. Ha escrito varios libros, bastante conocido por aquello, no solo por su rol político, en fin. ¿Cómo estás, Alberto Mayol? ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, tanto tiempo. Nos vimos el año pasado, pero han pasado muchos años en tan pocos meses. Oye, realmente, han pasado muchos años en tan pocos meses. Cuéntame, Alberto, ¿te esperabas el resultado del plebiscito, prácticamente 80-20, incluso con más votos, comisión constitucional, que el mismo apruebo? ¿Esperabas eso? Mira, el de apruebo y el rechazo sí lo esperaba, porque básicamente lo había medido y me salía 79. Así que, de hecho, 78,9 me salió en la encuesta, así que tuvimos una diferencia de 0,6 con la realidad, 0,57, que es muy buena. Así es que sí, eso lo esperaba, pero lo que no esperaba, porque ahí había una gran duda respecto a qué iba a entender la ciudadanía, sobre todo antes de la elección, porque nos había dado mucha información de qué significaban los tipos de convención, y lo que era lógico desde el punto de vista de si se leía en detalle el asunto era que efectivamente ganase por más diferencia incluso la convención constitucional sobre la convención constitucional mixta, pero eso habían dudas, y tenía que ver básicamente con que al elegir el nombre mixto, se podía imputar por parte de la gente que tenía que ver con el tema paritario. Entonces se podía armar una confusión grande que no ocurrió prácticamente, yo diría, en ninguna parte. Creo que sí ocurrió en algunas comunas un poquitito, pero que en general no ocurrió y terminó entonces siendo un baño de masas, tanto para la opción del apruebo como para la idea de convención constitucional, que hay que decir, y yo sé que hay mucha gente que le molesta esto, pero es la verdad, digamos, y es que la Convención Constitucional es una asamblea constituyente, como las ha habido en muchos países del mundo, y punto, es una asamblea constituyente. Bueno, entonces se optó por una asamblea constituyente, y la primera asamblea constituyente paritaria en la historia de la humanidad no es poco. Es bien impresionante cuando se habla de un país lleno de odio, un país dividido. Sin embargo, el resultado del plebiscito muestra algo completamente contrario. Un país con un contundente "no queremos congresistas en la mesa de la Convención Constitucional". Y por otro lado, 7.630.000 y tantas personas que vayan a votar de forma completamente voluntaria y en plena pandemia. Son esos gestos que nos reencuentran con el pueblo, que uno encuentra más identidad, Alberto Mayol, en su pertenencia, porque hasta hace muy poco decir amo Chile, quiero Chile, poner la bandera chilena, eran signos casi fascistas. No ha sido fácil decir públicamente amo este país que quiero cambiar. Mira, yo creo que el país dividido en dos tenía un fundamento, y ese fundamento no era
persona por persona, lo que pensaban, lo que querían, que estaba más o menos claro que no era partido en dos, sino que tenía que ver con la acumulación de poder. Esta es una investigación de hace unos 10 años más o menos, hecha por 3 chilenos, me acuerdo de Gerardo Vidal, porque es un profesor que conozco, en una investigación que hicieron, a partir de unos modelos matemáticos, llegaron a la conclusión de que la élite chilena, el 1% más poderoso de Chile, concentraba algo así como el 30% de todo el poder disponible en el país. Imagínate. Entonces claro, si uno piensa que uno proyecta ese 1% a un 3, 4% de la población, la más poderosa, entonces estamos hablando probablemente de llegar a cerca de un 50%. Y el resto del poder se distribuía entre todo el resto de la población. Eso era el país dividido en dos. Era el país dividido entre un 3% más poderoso y el otro 97% que tenía que vérselas contra este 3%, digo, no necesariamente en términos conflictivos, contra el hecho de que para poder instalar sus propios modos de vida, sus propias concepciones de mundo, que para poder tener incluso relaciones personales tenían que pasar decisiones que son privativas de las personas, tenían que pasar por las visiones de mundo de este 3%. Y en ese contexto es donde efectivamente el país estaba dividido en dos, pero después del estallido, ese 30%, no sé en cuánto quedó, tendremos que investigarlo de nuevo, pero lo más probable es que estemos hablando de que después de eso se redujo 2/3 y significa todavía que ese 3% tiene más de lo que es, pero tiene un 10%. Y ahí entonces el resto de la población pasa por encima con sus contenidos, con sus visiones, instala su propia agenda, que es lo que ha estado pasando, y es lo que va a pasar, a mi juicio, muy profundamente, con todas las dificultades del caso, porque todas las noticias buenas traen desafíos muy grandes. Sin duda. Alberto Mayol, con quien estamos conversando aquí en Foro Ciudadano, cuando tú hablas de cómo está distribuido el poder en Chile, necesariamente se me viene la imagen de la región metropolitana, que me disculpen las 15 otras regiones, con el resultado del plebiscito, ¿no es cierto?, toda la región en azul, por así decirlo, votando apruebo, salvo 3 comunas. Esas 3 comunas que quedan con una mancha roja en todas las imágenes que están circulando, que es muy curioso, porque el rojo se lo asocia a los litros y litros de pintura que se le ha tirado a Baquedano en la Plaza de la Dignidad, pero que el gobierno insiste en volver a pintarlo al otro día. Queda de rojo, ¿no? Como es ese puntito donde vive la riqueza, donde decide la riqueza, donde están los dueños de universidades, de bancos, de medios de comunicación, etcétera. Es muy potente esa imagen. Fíjate que es bien interesante. Tú haces ese ejercicio en cualquiera de las regiones y buscas ese mapeo y entiendes la región en 2 minutos. Wow. Yo te lo digo porque nosotros alguna vez con mi equipo hicimos el ejercicio siguiente. Agarramos todos los datos comunales que hay en el país, todos, y clasificamos las comunas a partir de todos esos datos, que eran como 50 datos. Hicimos una clusterización en términos estadísticos que agrupara a los municipios de acuerdo a su semejanza. Okay. Bueno, nos quedó un mapa de 7 tipos de comunas. Resulta que efectivamente las comunas preferentes eran estas mismas que estamos hablando, que se comportaban tan extraño, que eran definitivamente, en términos de los datos, una cosa que no tenía nada que ver con el resto, pero nada que ver, unas distancias en términos estadísticos enormes. Bueno, lo interesante es que ese dibujo hoy día tú lo puedes ver en cualquier región. O sea, tú tomas la 5ª región, por ejemplo, y vas a ver que Petorca saca más del 90% el apruebo. Y que todas aquellas comunas que comparten grandes conflictos, grandes problemáticas con relación al modelo de desarrollo o problemáticas políticas locales, esas están por sobre el 80%. O sea, se canalizó el malestar. Y que el resto de las comunas que estaban en una situación más normal, entonces estaban sobre el 75%, y de ahí para abajo ya venían aquellas comunas muy poquititas en general en todo el país, que de alguna manera tienen alguna excentricidad, normalmente es eso, algunas porque no tienen un tamaño muy grande tampoco, o sea, la mayor parte, las únicas que tienen excentricidades
incluyendo un tamaño gigante en términos de cantidad de habitantes, son estas tres comunas donde gana el rechazo. Y donde gana el rechazo, claro, gana el rechazo y suena muy sorprendente respecto a los restos de los resultados, pero incluso en Las Condes gana por poco. O sea, Claro, claro. Entonces, Sí, es Alberto, muy abrumador. Alberto, al libro que yo estaba leyendo cuando vinieron los resultados del plebiscito del 25 de octubre, el libro Big Bang, Estallido Social 2019, escrito por Alberto Mayol, que por supuesto lo súper recomiendo. En ese libro partes analizando un poco el tema de la sociedad civil, del estallido, el estallido tomado como, o el Big Bang tomado como caos y creación a la vez. Y efectivamente con eso lo vincula uno el 18 de octubre del año pasado, que por supuesto tiene su precedente. De ahí se inicia un momento que finalmente, entre otros, concluye con este plebiscito. Y eso es lo que te quería preguntar, Alberto, el protagonismo de la masa, de las organizaciones sociales de base, de las instancias en las comunidades, en los territorios, fue muy grande para este plebiscito. Yo creo que es una de las pocas fiestas nacionales en que el pueblo sintió suya este triunfo. No es un triunfo de ningún partido político, de algún sector empresarial, religioso, de gobierno. Es realmente un triunfo bastante masivo. La pregunta es, ¿cómo continuamos de aquí en adelante? Porque el gobierno no hay caso que aprenda a dialogar con ese malestar social. No sabe conversar, no le interesa. Ha invertido fortuna haciendo estudios de 1, 2 y 3, pero probablemente 0 peso en cómo se dialoga con el malestar social. Por eso te lo pregunto, porque creo que es uno de los grandes, grandes desafíos que enfrenta Chile. Cuando hablo del gobierno no hablo de algo menor. El gobierno administra 16 regiones, tiene un poder político y económico no menor y lo dirige uno de los millonarios de Chile. Por lo tanto, ¿cómo ves tú esas tensiones? Con las instituciones y la calle, con el gobierno y la gran masa que está organizada, por supuesto que no los 7.600.000 que votaron, pero las organizaciones aquí tienen sociales, feministas, medioambientales, de radios comunitarias, etcétera, tienen un peso muy significativo. Sí, efectivamente yo creo a ver, lo primero es entender que lo que vivimos el año pasado, y eso es lo que hace mi libro, es muy impresionante desde el punto de vista de la sociología, muy impresionante. O sea, de hecho, disciplinariamente uno tiene que empezar a buscar herramientas porque no las hay. O sea, mi libro cuando se lo mostraba qué sé yo, a gente del mundo que viene de la sociología política más tradicional, me decían, pero no hay análisis de actores, me decía, de actores políticos, de partidos políticos, no aparece un nombre propio, digamos. Entonces yo le decía, bueno, dime tú, ¿quién tuvo algo que ver con esto? ¿Qué nombre explicaría un porcentaje siquiera pequeño del fenómeno? No lo hay. Entonces hay que buscar repertorio para entender esto. Y en ese sentido creo que estamos un poquito lejos todavía de entender que esto pasó de esta manera y que al mismo tiempo que esto sí requiere un proceso de canalización. O sea, efectivamente gran parte del asunto es ese. Ahora, yo creo que el sistema político en general es impertinente, no es capaz de dialogar con el malestar hoy día. Y tiene que construir esa capacidad porque de eso depende también nuestro propio futuro. No va a ser obviamente real que solamente la organización de la sociedad sin un sistema político resuelva esto. O sea, claro. Lo que importa es que el sistema político sea permeable a la sociedad y al mismo tiempo sea capaz de construirse en vanguardia de alguna manera de los procesos sociales y no en una retaguardia anquilosada. Creo que no es el camino que han mostrado. Esa es la preocupación, Alberto, porque no es el camino que han mostrado. Hoy día leía en la prensa, hoy día que estamos grabando tú y yo este programa, leía en la prensa que, se me fue su nombre, este señor que fue ministro de Relaciones Exteriores, que presidía el PPD. Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz señalando que él no pertenece a la élite,
que él se plantea estar en la convención, que él no se ve como parte de la élite de este país. O sea, pese a ese rotundo resultado, siguen sin verse. Y te hablo en plural porque no es solo este señor. Mira a Francisco Sí. Vidal diciendo que él va a ser candidato a presidente. O sea, ¿qué tiene que pasar en Chile para que la institucionalidad política, con el poder que tiene, vea la calle, vea las organizaciones sociales de base, vea al movimiento feminista que en Chile tiene un peso gigantesco, particularmente ahora que la Convención Constitucional va a ser paritaria? Por supuesto que eso no significa un 50% de mujeres que se van a sentar ahí en defensa de los derechos irrenunciables del feminismo, derechos sexuales y reproductivos, políticas de autocuidado plasmadas, consagradas en la Constitución, etcétera. Pero digo, hay que tener referentes sociológicos también desde el feminismo para entender lo que está pasando en Chile. No, yo creo que lo que tú dices es muy importante, pero te voy a dar vuelta el análisis. Yo creo que Démelo vuelta después de la pausa, porque estamos aquí a punto de dar la vuelta con Alberto Mayol en Foro Ciudadano. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando con Alberto Mayol. Nuestro invitado usted lo conoce, es columnista, es analista político, muchas veces está en la televisión, tiene sus espacios a través del internet, él es sociólogo, forma parte del, digamos, director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura en la Universidad de Santiago de Chile, y ha escrito un libro que estábamos leyendo, Big Bang, Estallido Social 2019. Se lo aconsejo porque de Editorial Catalonia, porque no es fácil encontrar literatura que nos ayude a entender lo que está pasando en Chile, con herramientas de reflexión, obviamente. No se trata que Alberto Mayol tenga la verdad absoluta, pero reflexionar, mirar el país. Y estábamos en esa cuando nos tocó el maravilloso ganamos, palabra tan pocas veces dicha por nosotras, ¿no? Ganamos. Y así fue el plebiscito. Fuimos a la pausa y tú estabas por darme vuelta al argumento, Alberto Mayol. Sí, o sea, lo que tú dices es completamente cierto. Lo que pasa es que la acción, la parte que como ciudadanía, en el fondo, uno tiene que empezar a aprender, es lo que me parece más interesante. O sea, Heraldo Muñoz, por poner un nombre, da lo mismo, pero Heraldo Muñoz, ¿ya? Efectivamente una persona que amigo personal de Condoleezza Rice, por ejemplo, que evidentemente ha sido ministro de Relaciones Exteriores, que tiene mucho que ver con la carrera internacional de Michelle Bachelet, porque él tiene una capacidad de influencia internacional importante. Bueno, esa persona, obvio que pertenece a la élite, no solo pertenece a la élite, pertenece a la élite mundial, o sea, pertenece a un porcentaje muy chiquitito de la población, no el 1%, mucho más pequeño que eso, en términos de capacidad de acción de su propio poder. Ahora, ¿cuál es el punto? Si esas personas consideramos que debemos ser capaces de deshacernos de esas personas, el gran desafío, y aquí hay un aprendizaje como ciudadanía que tenemos que entender, el gran desafío es que seamos capaces como ciudadanía de sacarlos. O sea, aquí hay una cosa que está súper clara, y es que la acción proactiva de los individuos, con sus ambiciones, con sus búsquedas, no nos va a privar por decencia, digamos así, ¿ya? No nos va a privar por decencia de su actividad más ominosa. Lo que va a pasar, lo que sí puede pasar, es que efectivamente seamos nosotros los que logremos definitivamente señalar este señor, esta señora,
quedan fuera del ciclo histórico que viene. Claro, Y ese es un claro. proceso que tenemos que ser capaces de entender que para poder tener poder como ciudadanía hay que ejercerlo, tiene que ser relevante. La impresión Y que para tengo, ejercerlo, sí. y hay Sí, que apropiárselo, que si no tampoco te lo van a dar. claro, no, por supuesto. La impresión que tengo, Alberto, es que en poquitito tiempo más el foco, el centro de la política en Chile se traslada precisamente a la Convención Constitucional. Ahí se traslada, el foco deja de ser los partidos con su invasión en los medios de comunicación, propiedad de quienes viven en la Mancha Roja, de la región metropolitana. Eh, y ahí es donde yo creo que vamos a ver conversación, cómo dialoga, cómo va a dialogar esa mesa con la calle, porque esa mesa es la que va a tener la política fervorosa, por así decirlo, entendiendo que es una mesa que todavía no sabemos qué características va a tener. Puede ser una mesa bastante marcada por sectores muy conservadores. Yo no soy mujerista, soy feminista. El hecho de que haya un 50% mujeres no garantiza que la multiplicidad de formas de ser mujer y los derechos que estamos por los que hemos luchado tantos años van a quedar en una nueva constitución. No necesariamente una mujer tiene conciencia de su ser mujer, tal como no necesariamente una persona de pueblo originario tiene conciencia, reflexión sobre su propio ser de pueblo originario. En fin, digo, se vienen tiempos complejos y me huele que el foco de la política va a estar puesto ahí. ¿Cómo lo ves tú, Alberto Mayol? Sí, las herramientas, cualquier herramienta sirve en estos momentos para quienes quieran conservar poder y por tanto la van a ocupar. O sea, la Claro, herramienta, es verdad. bien, la herramienta de la participación de mujeres perfectamente puede ser utilizada justamente para privar a las mujeres de su poder si es que no sabemos ocuparla. Por eso los triunfos en política nunca terminan. Claro, Ah, claro. nunca, la política nunca se termina, y eso hay que tenerlo súper claro. En ningún momento se llega al fin de la historia y la discusión está zanjada. Siempre hay que seguir disputando poder, y esa disputa se hace con muchas herramientas. Muchas no necesariamente son estridentes ni son demasiado complicadas, pero siempre está la vigilancia sobre la acción. Siempre está la comprensión de la realidad a tu alrededor, es muy importante, si no andas perdido. Y la verdad es que a partir de esas condiciones es donde vamos a tener la posibilidad, creo yo, que eso sí puede ocurrir felizmente, la posibilidad entonces de hacer un seguimiento, de tener una cierta fiscalización de la sociedad respecto a la sociedad que queremos construir. Yo creo que ese es un gran desafío que está sobre la mesa, y creo que efectivamente estamos en condiciones de generar. Tengo la impresión, Alberto Mayol, que no va a ser fácil llegar a esa mesa de convención constitucional para sentarse a formar parte de quienes durante 9 meses van a tener el trabajo de proponer una nueva constitución al país, que si no lo logran en 9, será 3 más, 1 año. Tengo la impresión, Alberto, que ahí va a haber una disputa permanente, pero lo que no me termina de convencer es que para que el mundo independiente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de independiente? Del 99% de toda la dirigencia social del país en sus 346 comunas. La dirigencia social de Chile, de juntas de vecinos, de equipos de fútbol, centros feministas, anarquistas, de jóvenes y un largo etcétera, son completamente independientes de todo partido político existente en el país. Entonces, ¿cómo hace esa diversidad para quedar presente de uno u otro modo en esa mesa de convención constitucional? Mira, obviamente no va a ser fácil. Por el rechazo de los propios partidos. Bueno, pero fíjate que, o sea, lo primero, hay un tema bastante lógico, y es que no es fácil porque tienen que llegar miles de personas que están interesadas en esto, porque hay miles de personas interesadas. Tienen que llegar a casi 150, o sea, estamos hablando de una cantidad. Entonces, eso obviamente nunca es fácil. En segundo lugar, efectivamente, los partidos trabajan para apropiarse de estos procesos. Pero, digámoslo al revés, nunca en la historia de Chile, antes, ha habido, como en esta elección, una mayor probabilidad de elegibilidad de alguien que no cumpla varios de los criterios
clásico, que no esté dentro... A ver, aquí los diputados se elegían así, mira, disculpa que te lo diga, o sea, te pongo un ejemplo que tiene que ver con con gente de derecha. Una vez yo fui a un evento el 2012 en Concepción, un debate súper interesante, súper profundo, largo, extenso ahí en Concepción. Y había un muchacho de la UDI, espectacular, que era súper respetado por todos los sectores de izquierda, que eran muchos y mayoritarios, lejos en ese momento del mundo universitario, post-2011, en fin. Y yo le digo, oye, disculpa, después de termina todo el evento, qué sé yo, nos vamos todos a almorzar, y le digo, disculpa, tú eres... ¿Cómo es posible que la UDI no te tenga a ti en algún cargo de la juventud? No entiendo. Me dice, pero si ni una posibilidad, me dice. ¿Por qué? Le digo, no, porque la juventud está para el color más chico. O sea, punto, está definido así. Wow. Entonces tú dices, a ver, lo que pasó aquí no fue el exceso de darwinismo, ¿ya? Que todos sentimos de alguna manera que hubo mucho darwinismo y que nos dejaron sometidos a la ley de la selva. No, esto fue el darwinismo entre un grupo de la población, un 97% de la población, ¿ya? Y por el otro lado, todos los bienes y todos los recursos se repartían concentradamente en un porcentaje muy pequeño. Es tan simple como eso, tan doloroso como eso. Y eso que es lo que hoy día, por primera vez, va a ser distinto. ¿Va a ser todo lo que queremos? No. ¿Podemos avanzar hacia más? Sí, pero va a ser difícil. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que seamos capaces de construir. Por eso yo trabajo mucho con el concepto de que el poder importa. Lo que no nos puede pasar de nuevo es que digamos en nuestra historia, ¿saben qué? A mí el poder me da asco. Yo no quiero estar cerca del poder. Bueno, esa es una de las grandes gracias del movimiento feminista, Alberto, que cada día tiene un poquito más de protagonismo en el país, incluso dotando de herramientas de reflexión para entender lo que pasa en Chile. En el feminismo el poder no se lo rehúye, por el contrario, queremos poder y mucho poder, porque hablar de poder, como decía Julieta Kirkwood, es hablar de poder cambiar, de poder actuar, de poder hacer. Y ahí tenemos que estar, evidentemente. Y ese es un gran temazo, muy atractivo por lo demás. ¿Cómo vas construyendo un poder que a ti no te corrompa en un país donde poder y corrupción van tan de la mano, ¿no? ¿Cómo se hace para construir estrategias de poder más participativas, más abiertas? En fin, es un temazo y yo te quiero volver a llamar, si tú me lo permites, Alberto, porque quiero que hablemos con más detalle. Tu libro Big Bang, Estallido Social 2019, que ya está circulando, Editorial Catalonia, y nos enseña, digamos, más que nos enseñe, nos aporta herramientas de reflexión para entender más lo que está pasando en nuestro país. Alberto Mayol, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Vicky. Sí, efectivamente, bueno, el libro está circulando tanto que ya va como en 4 ediciones. ¿Qué tal? Terminadas, porque efectivamente fue una explosión también el libro a propósito de explosiones. O sea, de hecho, me acuerdo que el día que se distribuyó, el primer día vendió, no sé, 1.500 libros. Entonces fue una cosa bien impresionante. Entonces, la verdad es que sí, está dando vuelta y sí, encantado. Cuando tú quieras, podemos seguir conversando, como siempre. Que estés muy bien, Alberto. Un abrazo grande. Gracias, Vicky. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.